quiero agradecer a la Fundación Museo de Arte Contemporáneo del Zulia y del grupo del IAM por invitarme a participar en este seminario muy oportuno e importante en los momentos actuales. Mi ponencia se va a llamar Luz, transformación de la memoria construida. Vamos a hacer un pequeño paseo de cómo se fue conformando nuestra querida e ilustre Universidad del Zulia y los cambios que ha tenido. En principio, vamos a partir de que el patrimonio cultural es una red que une el pasado con el presente, nutriendo nuestra identidad y memoria colectiva. El pasado, con las huellas de los testimonios físicos y el cúmulo de experiencias culturales transmitidas de generación en generación. Y el presente, con la relectura dinámica que hacemos de la diversidad de los bienes heredados, manifiesta en la apropiación cultural. Un gran decimista zuliano, el gran Cheboche, decía: la memoria es la raíz del árbol de la vida. Una frase hermosísima y muy importante. Voy a hacer la exposición en dos partes. La primera, un recorrido a través de las edificaciones y su emplazamiento. Y en la segunda vamos a hablar a nivel general, porque no nos da tiempo precisamente lo limitado, el qué, el por qué y el cómo conservar, y específicamente en la parte de arquitectura. Iniciamos en 1891, siglo XIX, finales, el 11 de septiembre nace nuestra querida Universidad del Zulia, en el núcleo fundacional, por supuesto, en lo que era llamado antes la Plaza del Convento, en la sede del Convento San Francisco. Aquí vemos unas imágenes de cómo era Maracaibo. Por supuesto, la primera foto es del inicio del siglo XX, pero vemos cómo era el edificio conventual donde estaba la sede de la Universidad del Zulia para su momento. Vemos su fachada y vamos a tener presente en la memoria esa imagen que tenemos al lado izquierdo de esa escultura que está allí. Después le explico por qué. Nuestra querida universidad en 1904, tras solo 13 años de haber abierto sus puertas, la dictadura del momento la cerró. ¿Qué excusa puso? Bueno, dijo que en Venezuela era suficiente con que existieran dos universidades, la Central y la de los Andes. Por tanto, nuestra universidad estuvo cerrada 42 años. Pero por supuesto, aquí en Maracaibo no nos quedamos tranquilos. Se reabrió el Colegio Nacional de Varones en la misma sede del convento. Eso, desde cerrada la universidad, pues se abrió, por supuesto, ese colegio y lamentablemente, si tú querías estudiar una carrera, tenías que hacer los exámenes en Caracas o en Mérida. En los años 30, a finales de los años 30, en época ya de inicio de todo lo que era la dinámica petrolera, es importante decir que a finales de los 39, en el plan de urbanismo de Maracaibo, ya se plantea una expansión de la ciudad hacia el norte. Aquí tenemos, bueno, las profesoras aquí expertas a lo que llaman en todas sus investigaciones amplísimas la otra ciudad. Es precisamente en esa zona, en sus adyacencias, donde ya en 1937 funciona el primer terminal del aeródromo Grano de Oro, 1937. Ven esa zona, no se ve nada más, solo está la pista, y abajo vemos una placa adosada a la estructura metálica que existe todavía en el hangar, del hangar de Corpo Zulia, pues allí estaba este terminal, donde está la sede de bomberos del universitario. Bien, bueno, me voy a quedar aquí entonces. En 1937, como decía, ya se había inaugurado el terminal de pasajeros en Grano de Oro y ya se planificaba una zona universitaria para esa zona. Se proyectaba un edificio que se llamaba Universidad Liceo, ¿ok? Ya se programaba pasar ya para esta zona
lo que era la futura universidad. Recuerden que en ese momento todavía está cerrada la universidad. Y se conforma en los 40 esta zona de acá, al norte, que es el Liceo Baral, y a ver, vamos a hacer una cosa aquí. Y al sur, en el centro, perdón, en lo que es el núcleo fundacional, va a pasar algo muy importante. Ya se los voy a contar, relatar. Aquí vemos un plano de lo que era el Liceo Baral, proyectado ya a finales de los 30 y se inaugura en el 40. Era un edificio concebido como 3 módulos en forma de U, y va a tener una plaza central con una fuente y unas áreas deportivas. Ese iba a ser, se supone, el inicio de la universidad, aun cuando no estaba abierta. Pero por supuesto, ya se estaban dando siempre se dieron las gestiones para su reapertura. No fue algo que salió nada más en los 40. Vemos en la fachada del Liceo Baral, en la parte de arriba, y en el 1943, en la misma zona cercana, se inaugura el Hospital Quirúrgico de Maracaibo, que es un hospital construido por la Lago Petroleum Corporation por facilidades aduanales. En el 46 pasa algo muy importante. Es una fecha vital para nosotros los zulianos, que es la reapertura de la Universidad del Zulia. La acabamos de celebrar el 1 de octubre. Tenemos 69 años. Aquí tenemos el escudo donde dice, post nubila Phoebus, después de las nubes, el sol. Ahora, el convento, el edificio del convento, que era donde estaba el liceo, que ya había sido trasladado hacia el norte, estaba muy deteriorado y no se tenía una edificación que contara con las condiciones para ese magno evento, la reapertura de la universidad. Parece mentira, pero en el puerto de Maracaibo, en el sector La Ciega, se acababa de construir un edificio que se llama la Casa del Obrero. Esa Casa del Obrero, los obreros la cedieron con solo un año de uso a la universidad para su reapertura. Increíble, ¿verdad? Tenemos unas fotos de cómo era el edificio, con su claustro, su fachada. La universidad, por supuesto, al ser reabierta con las facultades de Derecho, de Medicina e Ingeniería, pronto se quedó chiquita en ese lugar. Obvio, las ganas de estudiar eran muchas. Y aparte que la bonanza petrolera permitía también pues, acceder a la universidad y bueno, ya estábamos entrando a la modernidad, vamos a decir así. Entramos en los 50. Aquí vemos un plano de 1950 del Ministerio de Obras Públicas donde se ve en el hangar, las pistas del aeropuerto Grano de Oro, del anterior, y del nuevo aeropuerto Grano de Oro, que hoy es la sede de la Facultad Experimental de Ciencias. Se lo voy a dar más adelante. A ver, aquí. Y vemos, que no me puedo mover mucho porque supuestamente se daña esto. Bueno, vamos a enfocarnos en los edificios que están que sobresalen en naranja. Ok, en el del lado de acá abajo, eso es el cuartel, eso no. El que está más adelante, ahí se ve ya el hospital quirúrgico y se ve el inicio de lo que va a ser el Instituto Anatómico, que hoy es la Facultad de Medicina. Así ve también el Colegio de la Presentación y se ve el Liceo Baral. No se ve más nada por el momento, estamos en 1950. Aquí vemos, en 1952 se inaugura la terminal de pasajeros Grano de Oro, hecho por el arquitecto Luis Chatey. Era hermoso, miren la fineza, la pureza, la limpieza de líneas que tenía ese edificio. La fachada principal y la otra era la posterior. Era un edificio espectacular para la época. Estamos hablando de 1952. Bueno, el terminal obviamente, algunos pasamos por ahí, yo pasé chiquita por allí, pues sí, por ahí salí, por esa terminal. En 1951 se inaugura, también obra de Luis Chatey, el Instituto Anatómico, ya va que esto, o sea, ajá,
el Instituto Anatómico, que es la facultad de la génesis de la Facultad de Medicina. En este plano, que ya es de 1956, elaborado por la Shell, vemos cómo se van llenando los vacíos en la zona norte. Ahí ya vemos las manchas de lo que va a ser el hospital universitario y además la escuela de petróleos. Ya lo demás está consolidado. También en los 50, en 1955, se inaugura la residencia estudiantil, ¿ok? Que es hoy la sede de lo que era el antiguo rectorado, de un primer piso. Esa sede como residencia estudiantil duró la verdad que muy poco, ¿no? Del 55 al 63, porque en el 63 los rumores es que los líos que se armaban allí en la residencia hicieron que se cerrara la residencia y el rectorado que estaba en La Ciega se trasladó a este edificio. Este edificio que está aquí no es universitario, esto está en las cercanías de La Ciega, pero siempre me interesa colocarlo porque es algo que nos dejamos quitar o desaparecer, vamos a decir así, que es el Centro Vocacional Octavio Hernández. Miren este edificio inaugurado en 1956. Era increíble. Es lo que su concepción formal nos habla de lo que llamaba antes el maestro Carlos Raúl Villanueva, la integración de las artes, por supuesto, la arquitectura y la parte artística. Este edificio fue concebido como escuela de labores, sede de biblioteca, sede de las escuelas de pintura, de arte. También había servicios de cafetín, y lo que más me extrañó a mí fue saber que era un edificio para la época de 1956 que contaba con un estacionamiento subterráneo de 30 vehículos. Eso no era usual aquí en Maracaibo, por supuesto. Era bellísimo. Miren estas imágenes espectaculares de este centro. Ahora, la relación de este edificio con la universidad es que la universidad, al hacerse pequeña, tuvo que mudarse la Facultad de Humanidades para esta zona, para este edificio, antes de construirse su sede al norte. Ahora, en 1956 estábamos inaugurando ese edificio, pero a la vez pasó algo atroz. ¿Cómo fue? La picota al antiguo convento San Francisco, la primera sede de nuestra Universidad del Zulia. La ignorancia de los que nos dirigían en ese momento, simplemente por decir que estaban los techos dañados, la tumbaron. Nos permitimos salir de un edificio del siglo XVII solo por la ignorancia. Perdimos una historia increíble, base de lo que era nuestra génesis, nuestro origen fundacional como ciudad. Y para ello, ¿qué es lo que se construyó? Un estacionamiento. Qué vergüenza, ¿verdad? Solo quedó el Templo San Francisco y un modulito pequeño. Lo demás desapareció. Hoy solo nos queda de ese edificio, ¿se acuerdan que les dije al comienzo que se fijaran en la pared? No les señalé con el mouse, pero no importa. Esto es lo único que nos quedó de recuerdo de que la universidad estuvo en el convento, que es una escultura como homenaje a Marcial Hernández, poeta y médico del Zulia. Esta escultura está ubicada exactamente en el frente de lo que hoy es la Maternidad Castillo Plaza, anterior Hospital Quirúrgico, y la Facultad de Medicina. Esta plaza tiene dos nombres, Marcial Hernández y la otra no la recuerdo. Esto, después de ser estacionamiento, esto fue el gran logro que se tuvo, este edificio. No voy a decir más nada. Ok. Aquí vemos a La Ciega y vemos el centro vocacional cuando ya la Facultad de Humanidades se tuvo que mudar a él. En el mismo desde el 56 se estuvo construyendo lo que era la Escuela de Petróleo.
de Maracaibo. Esto se inauguró el 24 de octubre de 1958, también, del maestro Carlos Raúl Villanueva, una obra espectacular, también de una limpieza de líneas, una espacialidad increíble, que lastimosamente nos hemos dado la tarea de dañarla, ¿no? Pero miren cómo era originalmente. También con el concepto de síntesis de las artes, con esculturas del maestro Víctor Valera, como es la escultura del petróleo, que aquí hago un zoom, a ver, ping, me dijeron que aquí, ajá, ahí todavía está. El problema es que, como hay que regar las matas, las riegan allá también. No sé qué hacer, esto le hago aquí, esto le hago acá y seguimos, a ver, ajá. Ok, otra imagen de la misma obra. Miren, aquí bueno, pero ¿qué pasa? No quiere ver las imágenes. A ver. Vamos a poner. Ok. Vamos a tratar de no mover mucho para que se quede quieto. Ok. Aquí vemos la imagen, aquí tenemos una obra del maestro Víctor Valera en los Quiebrasoles, una actuación artística en los Quiebrasoles, que lamentablemente hoy están bajo capas y capas de pintura, pero no es posible volver a ello. Estamos en eso. A ver. Esta es la escuela, originalmente la Escuela de Petróleos. Hoy en la Facultad de Ingeniería, el núcleo técnico. Ya vamos a ver cómo hacemos aquí para volver otra vez al inicio. A ver, vamos a hacer un momentico, estamos acá, para hacer aquí. Pero no me la sigue. Bueno, ya estábamos hablando en el 56, en el 58 cuando se inaugura la Escuela de Petróleo, y bueno, pasa algo importante, ya va, aquí no está, que es en el 59. Vamos a ver cómo podemos hacer que la presentación se dé. Bueno, voy a tener que ponchar por una a una, ni modo. Otro hecho importantísimo. En 1959 se logró la donación de 640 hectáreas para el desarrollo de la ciudad universitaria al norte de Maracaibo. 640 hectáreas. La central tiene 200, o sea, nada más esa pequeña, cabe 3 veces en nuestra zona universitaria. En el 60, en las inmediaciones, en terrenos ya de la universidad, se construye el Hospital Universitario de Maracaibo. También da tristeza ver cómo era a cómo está hoy. La relación del hospital universitario con la universidad, por supuesto, es que la parte docente la dirige la Universidad del Zulia. En el 62 se hace entrega, en el 59, tras recibir las 640 hectáreas, por supuesto, se instala una comisión, que es la Junta de Planificación de la Ciudad Universitaria, y es la encargada de elaborar el plan, el cual lo entrega en 1962, que es el plan piloto de la Ciudad Universitaria, concebida como un campus. Acuérdense, antes estaba toda desmembrada, aunque sigue exactamente igual. Aquí vemos la zona, como se ve. Al final, miren, todos estos terrenos fueron dados a la Universidad del Zulia. Aquí nada más es una partecita, pero es para que vean la relación entre lleno y vacío. Ay, Dios, ¿qué pasa? Ajá, aquí vemos la primera parte de la construcción de la ciudad universitaria con las facultades de Derecho, de Economía y de Humanidades en ese paraje. Next, a ver, ¿sí? No, se vuelve a salir. Me disculpan que esto no esté funcionando como debe, pero bueno. Se cambia. Aquí vemos en la parte ya de las cercanías de lo que es el hospital quirúrgico, la Facultad de Medicina, ya creciendo con su ampliación
odontología y, por supuesto, bueno, aquí ya veíamos lo que era el hospital universitario. A ver si aquí se da. No. Esto pierde la fluidez así. Pero bueno. Los 70s, perdón, me salté. En el 68 se inaugura lo que le estaba diciendo, lo de las facultades, apenas. Y en este plan, en esta fotografía aérea, ya se ve todo lo que es la ciudad universitaria en marcha, atravesada con la pista del antiguo aeropuerto, que es como que su sello, ¿no? A su vez, vemos acá las profesoras de arquitectura se están recordando cómo era nuestro núcleo técnico con estos edificios que están aquí. Ay, Dios santo, bueno, eso ya no está. Hay otras cosas sustituyendo esos edificios. Un experimento, claro. Claro. Ay, ya va, ¿cómo hacemos para que pueda esto arreglarse? Porque es que si no, no se ve. Ajá. A ver. Esto no se arregla. ¿Cómo? Sí, pero se pierde la secuencia de cómo estaba. A ver. Se para. No sé qué pasará. Ajá, volvió otra vez, ya volvió. Te tiene miedo, ¿ves? Aquí vemos lo que era el antiguo aeropuerto cuando en 1969, tras un trágico accidente que ocurrió en la ciudad de Maracaibo, en las cercanías de este aeropuerto, en La Trinidad, pues se decide trasladar a su nueva casa al aeropuerto, en el sector Caujarito, y se adiciona este edificio a lo que es la ciudad universitaria, que es Grano de Oro, que en 1973 abre sus puertas a la Facultad Experimental de Ciencias. Aquí vemos el plano general de lo que es de entre los 80 y los 90, los cambios que ha tenido la ciudad universitaria. Hay algo que acotar con la parte de la zona deportiva, porque la misma Junta de Planificación desarrolló un plan completo de la ciudad deportiva. Se hicieron unos juegos en 1967 y nunca se nos dio la administración de la ciudad deportiva a la Universidad del Zulia, habiendo estado construida en terrenos de la universidad y el proyecto hecho por arquitectos de la Junta de Planificación. Eso sigue igual. En el 98 se inaugura esta casa, este centro, que es el MACSUL. Voy más rápido porque si no después no terminamos. Y en el 2005-2006 es cuando se muda el rectorado antiguo, que era donde estaba la residencia estudiantil, al nuevo rectorado, el edificio de hoy. Aquí vemos en primer plano a Jesús Enrique Lozada, hoy no está allí. Inicialmente estaba afuera, hoy está en la plaza central del rectorado. Y esta escultura que ustedes ven aquí, esta escultura estuvo en el centro, en lo que era el Paseo Ciencia. Es una obra de Pedro Vargas, que fue colocada en un lugar para el cual no estaba pensado, pero bueno, así está. Es una reconsideración. Esta imagen que está aquí la coloco es para que vean lo que es el tejido de Maracaibo. Aquí está el centro de Maracaibo y toda esta parte de aquí es la ciudad universitaria. Todavía, eso es de 2015, se ven los vacíos, ¿verdad? No hemos logrado en 53 años llenarlo, y menos con la economía que tenemos hoy. Entonces es importante, es impactante lo que significa la isla de la ciudad universitaria en el tejido de Maracaibo. Ahora, 2015, vamos a darle algo rapidito. No quise mostrar las imágenes de deterioro de la ciudad universitaria. Ya todos los que vivimos aquí y trabajamos en ella lo vemos diariamente. La idea es mostrar que la universidad, a pesar de cómo está, tiene unos espacios todavía hermosísimos. Estas fotografías son del 2015, no son de antes. O sea, todavía las tenemos. Esta es la Facultad de Medicina.
tenemos la Facultad de Derecho, de Ciencias Políticas y Jurídicas, tenemos la Facultad de Ingeniería, la de Odontología, la de Economía, la de Humanidades, tenemos la de Agronomía, la de Arquitectura, nuestra casa, Veterinaria, Facultad Experimental de Ciencias, y esta foto sí no es de ahorita, no quise poner como estaba, porque está ya acosando un poquito de deterioro. Lo que es la Facultad Experimental de Arte, que está en la sede de La Ciega, lo que era la sede de la reapertura de la Universidad del Zulia. Aquí vemos una imagen, otras imágenes de lo que es el tejido, donde está emplazada la ciudad universitaria, esta es en el centro. Y aquí vemos los otros núcleos que siempre nos quedamos por fuera en las conferencias de hablar, el núcleo de puntos fijos y de la COL, pero bueno, ni modo. Es que es tan grande la universidad y eso es apenas un toque. Ok, la segunda parte. Vamos a hablar en general de qué, por qué y cómo se debe conservar. Primero, la práctica, voy a hacer unos lineamientos generales, ¿no? La práctica de la conservación de los objetos materiales no es natural. Es un esfuerzo que continuamente, a través de la humanidad, ha hecho el hombre para mantener su huella. Todo nace, se desarrolla, muere, ¿verdad? Otro punto, no todo es patrimonio. Ese es lo importante, saber seleccionar qué es patrimonio. Y además debemos estar abiertos a los cambios, a las transformaciones, a los nuevos valores, pero eso sí, que agreguen, no que resten, que es lo que pasa en muchas ocasiones. El proceso de selección de lo que se debe conservar debe estar referido a la determinación de su valor cultural, tomando en cuenta los aspectos estéticos, históricos, científicos, sociales, en general. Tratar de hacer una selección de la manera menos subjetiva, siempre va a ser subjetiva, pero tratar de descomponer sus elementos para poder hacer una valoración crítica y saber exactamente qué dentro del cúmulo de bienes que hay que conservar, cuáles o de acuerdo qué prioridades vamos a conservar. Y además tenemos que tener presente que las valoraciones se hacen con la referencia cultural que tiene el que hace la valoración, porque lo que hoy es patrimonio, mañana puede no serlo. Lo que ayer era patrimonio, hoy no es patrimonio. Entonces, todo eso es muy variable y por tanto debe estar soportado lo más específico posible, lo más científico, lo más técnico posible para que no haya objeto de duda, o por lo menos que se minimice. ¿Por qué? El por qué es más, ya en todas las anteriores conferencias más o menos se ha referido, de la importancia de lo que es el patrimonio cultural. Sabemos que son un medio para la expresión de la evolución de todas las culturas. Obviamente, son instrumentos para su valoración, para su vivencia, pues son testimonios físicos, los podemos ver, por lo menos la parte de arquitectura y de arte, la parte tangible la podemos contrastar a ellos. Promueven también la creatividad humana y el reconocimiento de la diversidad cultural. Ahora, hoy estamos en un momento donde la conservación se está convirtiendo en la conservación informacional. ¿De qué estamos hablando? O sea, ya ahorita no solamente estamos enfocados a que hay que conservar a los valores intrínsecos de la obra como una obra en tal. No, ni siquiera, obviamente, si una obra está sujeta a una catástrofe natural, no podemos hacer nada, ok, pero lamentablemente, como decía mi compañera anterior, ahorita estamos en un momento donde las guerras nos están diciendo que a lo que la humanidad considera patrimonio se puede perder. Entonces, estamos en un momento vital donde la conservación del documento es fundamental. Gracias a Dios contamos
Nosotros no, pero muchísima gente sí, con herramientas, escáneres en 3D de edificaciones que hacen réplicas y que pueden estudiar cada uno de los elementos y que por X o Y desaparezca, se puede volver a crear. Es lo que está pasando ahorita con los fanáticos, ¿verdad? Con el fanatismo. Ahora, ¿cómo conservar? Esto siempre va a traer polémica. Nadie tiene la verdad absoluta en lo que es la conservación. En general, los procesos de preservación, conservación y restauración deben estar dirigidos, deben incidir en proteger a la obra. Y no olvidar que es un documento histórico y que responde a una cultura y una época determinada. Claro. Cada vez que uno interviene en una obra, siempre vamos a alterar en algo, aunque no queramos, su autenticidad. Ahorita no, o sea, desde finales del siglo pasado a este siglo, hemos cambiado mucho, porque teníamos antes los conceptos de restauración del siglo XX que hablábamos de lo que era la mínima intervención, la reversibilidad, la distinguibilidad. Ahorita nos dice Gasparini, el arquitecto Graziano Gasparini, lo siguiente: es increíble, lo prohibido ha sido reconsiderado y se acepta porque las exigencias de nuevas situaciones han demostrado y confirmado que la diferenciación de los casos impide aplicar criterios y principios equivalentes y repetitivos. No hay recetas en el patrimonio. Lo repudiado, como el falso histórico, eso era casi una grosería, también se justifica ahora, porque se considera que el significado del bien está investido de nuevos valores emotivos insustituibles para la colectividad y para la memoria urbana. Se aceptan las, oigan bien, réplicas, no construcciones nuevas, réplicas en fiberglass de elementos estatutarios en piedra o bronce para reemplazar las piezas originales que acusan deterioros producidos por agentes contaminantes. La convivencia entre lo antiguo y lo nuevo ha demostrado que no siempre es armónica y conveniente, y por eso ya se admiten soluciones que no rechazan la tan condenada analogía. Ejemplo, en Japón hay una costumbre, una tradición que dice: la naturaleza renace cada 20 años. Ellos, los templos de Heku y Naiku, cada 20 años los desmantelan completamente y los vuelven a construir con materiales nuevos del momento en sus adyacencias. Cada 20 años. Eso es una tradición milenaria. Y para ellos, ese objeto es auténtico. Otro ejemplo. La experiencia en el Louvre con la incorporación de la pirámide de cristal de Pei. Antes esto era inconcebible, intervenir una obra y además agregar un elemento nuevo, moderno, contrastante. Para mí se ha logrado y de manera súper eficiente, positiva e increíble. Y le ha dado valor más bien a todo el conjunto. Aquí mismo en el Teatro Baral, ya lo refirió en el video el arquitecto Pedro Romero, el Teatro Baral estuvo en un momento de su restauración pensando, ¿qué hacemos? ¿Tapamos la huella del teatro anterior de 1883? ¿O qué hacemos? Gracias a Dios se decidió añadir valor. Se construyó la sala baja que hoy disfrutamos en el Teatro Baral. Claro, por supuesto, de la huella, siempre dejando testimonios de lo que había, del pasado. Este ejemplo se los pongo porque esto fue un edificio bombardeado en la Segunda Guerra Mundial por los aliados, creyendo que los alemanes estaban allí, que es la abadía de Monte Cassino, y que fue, bueno, miren cómo quedó, obvio. En 1960 se reconstruyó, porque el significado era tan importante para la historia de Italia, para la historia de la humanidad, que se hizo. Son materiales nuevos. Entonces, los conceptos cambian, cada realidad es diferente, en el patrimonio no hay recetas y
de términos que se trabajaban, lo que era reversibilidad, como les dije, distinguibilidad y mínima intervención, hoy son objeto de debate. Con respecto a la reversibilidad, que muchas veces nos amparamos en él, pues resulta que ahora nos dicen que la reversibilidad nunca es absoluta, que siempre hay una incidencia y que hay grados de la reversibilidad y que debemos, el catedrático español Muñoz Viñas nos dice que debemos pensar en grados y que debemos que balancear los aspectos positivos y negativos de una intervención, no ampararnos en que, no es reversible, porque es falso. Siempre hay una intervención que altera la materia. Con respecto al término de retratabilidad, que es un término que sale como en oposición más o menos de lo que es la reversibilidad, hecho por una conservadora, Applebaum, nos dice, incorpora el término y nos plantea que si un material no es totalmente reversible, al menos no debe obstaculizar una futura intervención sobre sí mismo. Se pasa de un sentido de revertir a un estado anterior a una posibilidad de volver a tratar. Es muy importante tenerlo en cuenta. Con respecto a la autenticidad, Muñoz Viñas nos habla de estados de autenticidad. Ese estado está comprometido, nos dice, hay varios estados. Uno es el estado original, que es el ideal, el que concibió el autor. Otro es el estado pretendido del que está interviniendo. Y otro es el estado actual. ¿A qué estado lo vamos a llevar? Eso nos lleva siempre a debate, porque cada vez que intervenimos una obra, es muy fácil, les explico así. Una iglesia, aquí en Venezuela, casi ninguna iglesia nació como la vemos ahorita. Lo primero que eran chozas de paja. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a ese estado? Entonces, por eso que nos dicen que eso hay que estudiarlo muy bien, a dónde vamos a llegar. Una buena restauración, nos dice Muñoz Viñas, es aquella que hiere menos a un menor número de sensibilidades o la que satisfacemos a más gente. Después de definir como restauración correcta, aquella que armoniza hasta donde ella es posible, en un mayor número de teorías, incluso las que no han llegado a formularse. Porque siempre nos conseguimos con fantasmas. Hoy debemos ser conscientes de que es imprescindible una mirada interdisciplinaria en las intervenciones. No solo somos los arquitectos los que debemos intervenir. Nos es difícil aceptarlo, pero es así. Tenemos que invitar siempre, somos parte de un equipo multidisciplinar y debemos estar más sensibles a los cambios tanto del sentido de patrimonio como de los sujetos y valores de atribución. Señores, las buenas intenciones no bastan. Gracias.